La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea pues con todos vosotros. Este es su programa La Voz de Israel. ¿Y por qué La Voz de Israel? Porque el último mensajero de estos últimos tiempos es el profeta Israel. Ya que nuestro Dios, Jehová, Dios de Israel, Él las escribió a favor de muchos de nosotros los hombres, y desde el principio. Y gracias a Dios, que en estos últimos tiempos tenemos conocimiento de estas profecías, de estas escrituras, para lo cual, en esta oportunidad, por amor de nuestro Dios, Jehová, Dios de Israel, y de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, vamos a compartir el tema que lleva por título La palabra de verdad. Las expresiones de cada una de ellas no sea mi propia opinión, sino sea de Dios el que está entre nosotros. Él siempre estuvo con nosotros desde el principio, solo que nosotros los hombres nunca nos hemos dado un tiempo para dar su lugar a aquel que nos creó a cada uno de nosotros. Así como Él nos creó, y así también Él mismo se preocupa para que nosotros conozcamos a nuestro verdadero Creador, y los que los conozcamos y entendamos, y también lo vamos a servir a Él. Y vamos a iniciar preguntándonos cada uno de nosotros con esta pregunta: ¿qué cosa es la verdad de verdad? Vuelvo a la pregunta: ¿qué cosa es la verdad de verdad? Y su aclaración vamos a encontrar en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 10, versículo 10. Mas Jehová, Dios es la verdad. Claramente nos está diciendo que Jehová es el único Dios de verdad. No hay otro Dios. Él es Dios vivo y Rey eterno, que quiere decir que este Dios no tiene fin, es para toda la vida. Por eso dice eterno. Y a su ira dice, tiembla la tierra, y las gentes no pueden sufrir su saña. Si hablara de la ira de Dios, no soportaría el hombre. Si con las poquitas cosas que nosotros sentimos nos desesperamos, pero lamentablemente nosotros los hombres buscamos nuestro propio mal por todas nuestras malas actitudes, por los malos comportamientos que tenemos delante de los ojos de Dios. Aún más, conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios, hacemos cosas que Dios no nos ha mandado hacer. Me estoy refiriendo a aquellas personas que ya conocen lo que es la palabra, lo que es la verdad. Y no usted, mi amigo, tal vez de repente nunca has conocido lo que es la verdadera palabra de Dios. Sepamos que la palabra no es lo que nos dice, yo te traigo la palabra de Dios y te muestra la pasta de un libro. No, la palabra de la verdad
es lo que está dentro de ese libro, lo que contiene. Y son leyes, son normas, son testimonios, son derechos que Dios la hizo a favor de nosotros los hombres. Pero más nosotros los hombres no las queremos. Solamente queremos vivir nuestra propia vida y poner nuestras propias leyes. Ni siquiera aún así podemos cumplir estas leyes que nosotros mismos los hemos escrito. Como decía nuestro Dios a través del salmista David, en el libro de Salmos capítulo 119, versículo 142, versículo 90, versículo 151, versículo 160. ¿Qué nos dice la Escritura? El versículo 90. De generación en generación es tu verdad. Claramente Dios dice, de generación quiere decir de año tras año, pasarán los años y esta verdad sigue para siempre. Aún dice, tú afirmaste la tierra y persevera. Tu justicia es justicia eterna. ¿Y qué cosa es la justicia? Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 172. Ahí no me dice que tus mandamientos son justicia. Porque estas leyes son justas, que no favorece ni al rico ni al pobre, sino que esta ley está hecha como para el rico como para el pobre. Pero cuando los hombres hacen sus leyes, hacen a favor de los poderosos economistas que tienen mucho dinero, favorecen a ellos. ¿Pero crees que las leyes que sacan lo favorece al pobre o al pueblo? No. Aún de repente teniendo leyes, siempre lo van a favorecer al que tiene más dinero, pero al pobre no. Estos gobernantes favorecen más al empresario que al pueblo. Mira lo que hacen nuestros gobernantes. Y así también hay hombres que conocen esta verdad, que sábado tras sábado lecturan la ley, anuncian la palabra, pero ¿acaso juzgan de acuerdo con lo que está escrito en la ley? No. También hacen acepción de personas. Sacan la palabra para favorecer a unos, pero también sacan la ley para poder mancillar, maltratar a otros hermanos que no comparten su ideología de aquellos. Y aún más Dios, ¿qué nos dice? Cercano estás tú. Mira, escucha, hermanos. Dice que cercano estás tú. ¿Quién está cercano a nosotros? Oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. El principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de justicia. Quiere decir que la palabra son los mandamientos. Y el principio de la palabra es la verdad. Y esta verdad
no nos gusta a nosotros, a los hombres. ¿Y saben por qué? Porque nos gusta vivir en un libertinaje. No nos gusta estar sujeto. Por ejemplo, si la ley me dice que yo solo debo tener una compañera o una pareja, y eso a nosotros los hombres no nos gusta, y así tampoco a la mujer. Si no estoy a gusto con una mujer, me busca otra. Igual la mujer, si no está a gusto con un hombre, se busca otro hombre. Y así van 1, 2, 3, 3. Y ese es el libertinaje. Y otra ley dice, no hurtarás. No hurtarás agarrar cosa ajena. ¿Pero qué hacemos nosotros los hombres? Nos gusta agarrar cosa ajena. ¿Ve? Aún más, nosotros los hombres estamos acostumbrados a ser sobornados. ¿Ve? Cuando me ofrecen una cierta cantidad de dinero y por el dinero hago cosas negativas. Eso es lo malo del hombre. El dinero ciega al hombre. Por eso es que no pueden cumplir sus propias leyes estos hombres. Así como el que ha conocido a Dios, así como también el que no ha conocido a Dios es corrompido por el dinero. El dinero es el mal del hombre. Ciertamente Dios decía desde aquellos tiempos, aborrezca el cohecho o la coima. Porque si estas cosas hay también en el hombre de Dios, no puede ser hijo de Dios. Porque Dios es justo. Y los que dicen que yo conozco a Dios, también tienen que ser justos. Y no aprovechar de los más humildes. Y eso es lo que está pasando actualmente. Y para saber cómo se conoce al hombre de verdad. ¿Cómo conocer al hombre de verdad? Y para eso tenemos que recurrir a las Escrituras. Como decía nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. ¿Qué decía? Libro de San Mateo capítulo 7, versículo 24, versículo 25. Nos dice así la Escritura. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, cualquiera que oye estas palabras, ¿y cuáles son esas palabras? Son los mandamientos. Las 10 palabras, que Dios las entregó a su profeta Moisés. Y esas mismas palabras habló nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Libro de San Juan, capítulo 12, versículo 49, versículo 50. Ahí claramente nos dice lo que nuestro Señor Jesucristo habló. Él no habló de su propia palabra, sino la palabra de su Padre. Porque con esa disposición vino el Hijo de Dios. Ahora esas mismas palabras están siendo anunciadas en estos últimos tiempos. Aunque muchos de los que nos anunciamos esta palabra no lo estamos cumpliendo. ¿Ve? Más bien, en vez de cumplirlo, estamos adulterando esta ley, o esta palabra, o esta verdad. Esa es la causa por la cual nuestro Dios se va a irar contra nosotros, a los que conocemos esta verdad.
y decía así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Ve? No hay que ser como aquellos hombres que hacen su ley y no la cumplen. Así estamos muchos de nosotros, de los que ya hemos oído esta palabra y no la estamos cumpliendo. ¿Ve? Y dice: le compararé a un hombre prudente. Mira, al que escucha la palabra y las hace, dice Dios, le compararé a un hombre prudente. ¿Y cómo se conoce a este hombre prudente? Dice la Escritura, que edificó su casa sobre la peña. Y descendió, dice, lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y esta casa combatió contra todas ellas, y no se cayó. Un hombre prudente tiene que saber construir, dice, su casa sobre un lugar fértil, duro, que en este caso sobre una peña. ¿Y por qué? Porque al menos en la peña, donde está la tierra fértil, puede soportar las lluvias, los ríos, los soplos de los vientos. ¿Ve? Va a soportar y no se va a caer. A ese hombre se le dice hombre prudente. Y en la palabra, ¿cómo se le puede decir a un hombre prudente? Que el hombre debe aprender a cimentar su fe bajo estas palabras. Bajo estos mandamientos debe estar fundada su fe. Y no fundada su fe bajo las historias o fantasías que a algunos hombres se les conviene ocurrir contar, que fue así, que no. Claramente Dios nos está diciendo, al comparar, diciendo que la fe del hombre tiene que estar fundada bajo esta roca, sobre esta peña. Para que cuando las aflicciones y las necesidades vengan, lo puedas soportar y combatir. ¿Por qué? Porque tienes una fe sólida que está sembrada o construida bajo estos cimientos de la palabra de la verdad. Aún más, nos decía acerca de los prudentes en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 7 y versículo 20. ¿Qué nos dice? Donde dice el hombre prudente es el hombre de verdad. ¿Ve? El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecer no será sin culpa. ¿Se dan cuenta? El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, pero siempre y cuando que haga las cosas correctamente. Y con juicio y justicia haga las cosas. Que sea justo y cabal. Sea con el rico o sea con el pobre. Pero no puede favorecer a ninguno de los dos. Si el pobre es culpable, sea culpable. Y si el rico es culpable, será culpable. ¿Ve? Pero no por el hecho de que a mí me ofrezca un dinero, yo lo voy a favorecer al rico. Aunque el rico es culpable, a veces por mucho dinero que me ofrece lo favorezco. Entonces ya no es un prudente. ¿Ve? Entonces, si este hombre actuara de eso, entonces no tendrá la bendición de Dios.
Dice, así también nos va a decir el libro primero de San Juan, capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Si el hombre que actúa con justicia y con rectitud, entonces nosotros los que vemos sabremos que ciertamente que este hombre es de verdad. Y este hombre legalmente ha conocido a Dios. Así se conoce a un hombre prudente cuando actúa con justicia. ¿Sí? Enseguida vamos a tratar de entender el frase que dice, porque estaba fundada sobre la peña. ¿Sí? Muy bien, ahora leamos lo que es el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 4. Esa aclaración, ¿quién es esa roca o quién es esa peña? Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Ahora, ¿quién es ese Él? Porque Él tiene un acento, y cuando se refiere a Él, se está refiriendo a un personaje. ¿Ve? La roca es Jehová, y sus caminos son rectitud para el hombre. Pero siempre y cuando que el hombre la desea. Si no la desea, nunca va a ser rectitud. Y este mismo camino también dijo Él. ¿Y quién es ese Él? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo cuando Él estuvo de pie en la tierra? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ve? El Padre es la primera verdad, como también el Hijo. ¿Ve? Pero más ahora, ¿qué decimos? No, esa palabra, ese mandamiento es antiguo. Ahora estamos, dice, en los nuevos tiempos. Ahora solamente vivimos por la gracia. Pero mi hermano, ¿alguna vez tú te has preguntado qué cosa es la gracia? Y si sabes qué cosa es la gracia, también te harías la segunda pregunta. ¿Cómo se adquiere esta gracia? Sabiendo la respuesta, sabrás que el principio de la fe del hombre tiene que basarse bajo las palabras de Dios. ¿Quiere decir otra palabra? Debemos estar cementados bajo los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y aún más dice, es justo y recto la peña, la roca. Entonces, simbólicamente la roca es Jehová. Y esto sabemos, el que guarda la palabra de verdad es la persona que conoce a Dios. Si yo digo que la ley es antigua, o si yo digo que la ley de Moisés, entonces no he conocido a Dios.
Aunque nosotros nos llenemos la boca diciendo, yo creo en Dios, yo te traigo la palabra de Dios. Pero si no andas en sus caminos, ¿qué dice la Escritura? No has conocido a Dios. Pero ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Entonces dice la Escritura, libro primero de San Juan, capítulo 2, versículos 3 y 5, nos dice, en esto sabemos que nosotros lo hemos conocido si guardamos sus mandamientos, mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en Él. El hombre que ha escuchado estas palabras y las practica, entonces estará en Él. ¿Quién es Él? El Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no es lo que nosotros imaginamos que es un hombre. Cualquiera, ¿no? El Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo. Creamos o no creamos. ¿Y cómo lo vas a conocer este Hijo del Hombre si no por la palabra de la verdad? Él te va a hacer conocer. Ellas te dirán cómo es. Yo no te puedo decir cómo es. Solamente la palabra te dirá cómo es. Pero para eso es necesario que nosotros los hombres conozcamos esta palabra de la verdad. Como nos va a testificar en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15 y versículo 21 y versículo 23. Dice la Escritura, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Ve? ¿Quién nos está hablando acá? El Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo, si en verdad tú dices que me quieres o me crees en mí, entonces te está diciendo, pues, guarda mis mandamientos entonces. ¿Sí? Aún más dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. No basta conocer los mandamientos de Dios para decir que yo amo. Para demostrar mi amor tengo que poner en la práctica. Tengo que practicar yo mismo. Por ejemplo, en una de las leyes, vamos a hablar un ejemplo más, el cuarto mandamiento. ¿Qué es el cuarto mandamiento? Acordaos al día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días, dice, hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo.
¿Por qué el cuarto mandamiento? Porque esta es la entrada de un buen cristiano para conocer a Dios. Y ciertamente muchos de nosotros no la queremos. Y los que ya conocemos esta palabra, esta verdad, tampoco no la queremos. ¿Y saben por qué? Porque cada uno de nosotros hacemos conforme a lo que me parece a mí o a usted. Cuando se me da la gana voy a este reposo, a este descanso. Por eso dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 3. Aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Aquel que cree, procure pues de entrar a aquel reposo. Entonces, si el que dice que yo creo en Dios, y si dice que yo conozco la palabra, entonces tiene que demostrar practicando. Eso es lo que nos está diciendo el libro de San Juan. Y versículo 23, ¿qué dice? Respondió Jesús y díjolo: el que me ama, mi palabra y mi Padre te amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Qué hermosas promesas de nuestro Dios. Y este es, por el momento, ojalá sea de agrado de cada uno de vosotros. Muchas gracias por la atención prestada. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea pues con cada uno de vosotros.